Bueno, estamos ahora con Jorge Segarra, director de Medio Ambiente de la Cámara Peruana de Comercio de Lima. Hace algunos momentos hablábamos con... Primero, bienvenido Jorge, gracias por acompañarnos, buenas noches. Hace algunos momentos hablábamos con César Luna Victoria sobre impuestos, sobre dinero, sobre cómo financiar el crecimiento del país, sobre la forma en la que se manejan justamente estos aspectos hoy día a través de la SUNAT y a través de las normas que se tienen. Y, por ejemplo, uno de los efectos del cambio climático es el dinero que nos cuesta el cambio climático. O sea, cuantificar los efectos del cambio climático es de por sí complicado, pero una vez que se llegue a esa cifra es más complicado aún poder tener el dinero para justamente resarcir lo que eventualmente el cambio climático le genera al medio ambiente y nos genera a todos como seres humanos, como ciudadanos. Así que en todo está lamentablemente involucrado el dinero y la necesidad de contar con él para ciertos aspectos, en este caso vinculados al cambio climático. Acaba de haber una cumbre lo que queremos primero es que nos cuentes si se han o no concretado algunos acuerdos importantes, no solamente para el orbe, para el mundo, sino para nuestro país, que nos involucren a nosotros. Luego aterrizamos más en temas locales. Es cierto, Jimena, un tema que ha pasado un poco desapercibido y que desde el 28 de noviembre hasta el 9 de diciembre se ha llevado a cabo en Durban la 17ª Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es muy importante para el Perú, porque según el Centro de Investigaciones de Cambio Climático de Inglaterra, el Perú tiene el triste privilegio de ser el tercer país más afectado por efectos del cambio climático. Entonces lo que suceda y lo que se acuerde en estas convenciones, en estas cumbres, tienen vital importancia para el país. El país solamente produce el 0.01% de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, como esto es un tema de carácter global, se ve directamente afectado. Yo creo que acá han habido tres aspectos, si se quiere, que tienen un lado positivo y negativo. Por un lado, el conjunto de países se ha puesto de acuerdo en una hoja de ruta, aparentemente con la participación y la venia de los países más recalcitrantes, como en este caso Estados Unidos, para trabajar a partir de la fecha hasta el 2015 para lograr un marco legal que reemplace al protocolo de Kioto. Esto es muy importante porque el próximo año se vence el protocolo de Kioto y estábamos aparentemente al filo de la navaja. Sí. Es decir, si el próximo año no se lograba un acuerdo, entonces sencillamente ya no había nada, no había continuidad ni siquiera del protocolo de Kioto. Pero ojalá este nuevo acuerdo, este nuevo documento sea algo que se cumpla por todos los países, que se tome en serio. Canadá tuvo que apartarse porque dijo, bueno, yo no puedo cumplir con las cosas que me exigen. Bueno, mira, este tema de esta hoja de ruta tiene un lado positivo, que evidentemente es que se haya acordado, pero también puede ser pues una nueva mesida, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con lo que ocurre en el mundo, cómo vaya la economía. ¿Qué nos y hace de acá pensar al que ahora sí 2015, ¿qué es lo que ocurre? De repente sigue la economía igual de mala y por lo tanto sencillamente no vamos a acordar nada. ¿Quién va a preocuparse del cambio climático entonces, ¿no? O sea, ¿quién va a decir, bueno, vamos a ponernos serios y a determinar qué es lo que vamos a hacer para tratar de ser menos afectados, de que los ciudadanos sean menos afectados cuando hay problemas que son más palpables? Porque, por el momento. Por el momento, exactamente, porque luego vamos a sentirlos todos. Claro que sí. Todos vamos a sentirlos, pero por el momento, como no son tan palpables, los políticos suelen pues ocuparse de aquellas cosas que le traigan mayores réditos de manera inmediata. Y el cambio climático no está dentro de sus agendas. No se siente todavía plenamente, pero ya está avanzando. Ya se ha establecido que el mundo ha variado en temperatura por lo menos 0.7 grados. En los próximos años, hacia el 2050, se está luchando para que no se llegue a una variación de 2 grados. El otro tema de esta cumbre es que por justamente el vencimiento pronto del protocolo de Kioto, lo que se ha acordado es una prórroga del protocolo de Kioto por lo menos hasta el 2017. Esto es bueno y es malo a la vez, porque esto ha quedado totalmente a un aspecto voluntario de los países del anexo 1, que son los países ricos. En este caso, solamente la Unión Europea tiene las metas de reducciones muy claras, que son al 5.2% de las emisiones del año 90. Pero el resto de países es algo voluntario y eso no es bueno. Y esto se ha visto de manera reflejada, y tú lo vas a comprender plenamente porque eres economista, en el tema de los bonos de carbono. Con conocimientos de economía. Bueno, el tema del mercado de bonos de carbono, antes de la vigencia del protocolo de Kioto, en el año 2007,
llegó a costar cada bono de carbono 35 euros. Luego, cuando entró en vigencia en el primer año, bajó a un euro. Y en este momento hubieron más o menos como 3 o 4 años de estabilidad en los cuales estuvo entre 13 y 14 euros y actualmente ha bajado a 5 luego de Durban, lo que significa que el mercado no ha recepcionado con mucha, digamos, seriedad ni con mucha esperanza. Claro. Es una manera de poder evaluar lo que ha ocurrido. Y finalmente lo que se ha hecho es ratificar lo que ya se venía diciendo sobre el famoso Fondo Verde, ¿no? Que son 100.000 millones de dólares a partir del año 2020 destinados a mitigar los efectos del cambio climático en los países del tercer mundo. Sin embargo, no se ha definido si estos fondos van a ser privados o van a ser públicos, no se ha definido con claridad quién lo va a administrar. Unos dicen que debe ser el Banco Mundial, otros que debería ser la propia Convención de Cambios Climáticos, y no se ha decidido además cómo van a ser los porcentajes, quién va a poner el dinero, y eso es extremadamente complicado. 3 preguntas relacionadas a los 3 temas que usted ha mencionado. La primera, sobre el cambio climático en sí. Sí, número 1, el Perú ha logrado cuantificar los efectos del cambio climático. Cuando estuvo en su momento en el Ministerio del Ambiente, el señor Brack, se habló de esto, de cuánto nos iba a costar y del presupuesto que necesitaba el Ministerio además para poner en práctica lo que había que poner en práctica para mitigar estos efectos. Número 1. Y luego quisiera hablar con usted de bonos de carbono y Fondo Verde, caso peruano, estrictamente vinculado al caso peruano. En el tema de los efectos del cambio climático, el Ministerio de Economía ha calculado que hacia el 2025 nos podría costar 9.000 millones de dólares. Imagínense. Y por su lado, el BCR ha señalado que hacia el 2030 podría equivaler al 6% del PBI. Eso es realmente enorme. Es lo que viene. Y asusta, podría ser además mucho más, ¿no? Ahora, la posición peruana llevada a Durban a mí particularmente no me ha gustado mucho. Creo que hemos sido dubitativos. Permíteme leerte un pequeño pedazo. Dice: defendemos la renovación del protocolo de Kioto con los países que quieran y puedan atender los compromisos vinculantes. Para un país que va a resultar afectado, que es el tercer afectado por el tema de los cambios climáticos, ser demasiado gentil con el resto de países y dejarlo a un tema de carácter voluntario no me parece lo correcto. Y creo que el país ha desperdiciado, a través del Ministerio del Ambiente que ha encabezado esta comitiva peruana, una estupenda oportunidad. Porque en el tema de fondo de carbonos, o el Fondo Verde, déjame decirte que el país tiene 68.5 millones de hectáreas de bosques tropicales. Cada millón de hectárea tropical se ha establecido que puede reducir gases de efecto invernadero por un equivalente de 2.5 millones. Es decir, nosotros al año, con los bosques amazónicos, podemos reducir alrededor de 178 millones de emisiones de gases de efecto invernadero. Si lo pusiéramos en valor y le diéramos, por ejemplo, el valor de un SARS, nosotros podríamos recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Y este tema serviría para combatir, ¿qué cosa? Por ejemplo, combatir el narcotráfico. El cultivo de hojas de coca depreda nuestra selva, la minería informal. Pero sin embargo es un tema que no se impulsa. Es que no se entiende y no se comprende que la posición peruana no puede ser una posición callada. No se va a lograr los cambios que se quieren en el plazo inmediato, pero en el mediano plazo hay que trabajar. La diplomacia nuestra tiene que ser muy activa y eso es lo que no está ocurriendo, porque aparentemente ni Cancillería ni el Ministerio de Ambiente están comprendiendo que esto es un tema de mediano plazo. Ahora, pero con los bonos de carbono, ya me contestó la primera pregunta sobre la cuantificación de los efectos del cambio climático. Bonos de carbono. El mercado es atractivo siempre y cuando ocurran, se den determinados factores que hagan atractivo ese mercado. Para el Perú pareciera que no es un mercado atractivo. Para el Perú pareciera que los bonos de carbono han pasado o pasan aún todavía así, digamos, sin mayor gloria. ¿Por qué? Mira, esto tiene que ver directamente con el mercado y con lo que viene ocurriendo con los precios. En el caso de los desarrolladores de proyectos, cuando los bonos de carbono valían 14 o 15 euros, era un tema atractivo. A hoy día que valen 5 euros, la mayoría, o creo que todos los proyectos que se han realizado de mecanismo de desarrollo limpio, que es la respuesta del protocolo de Kioto ante el problema del calentamiento global dirigida específicamente al tercer mundo, la mayoría o todos los desarrolladores de proyectos lo que están haciendo es procurar
recobrar sus inversiones. Porque eso es un mercado que se juega como la bolsa de valores. Sí, sí. Si hoy día el producto es bueno y sube, bingo. Pero si mañana hay un tema de carácter mundial como el que ha ocurrido, que es la crisis internacional, entonces sencillamente el mercado se viene abajo. Ya, pero otras formas de poner en valor los bonos. Yo creo que la mejor manera de poner en valor, y creo que es la que mejor, digamos, se adecúa a la realidad del país, es el tema de poner en valor los bosques tropicales. No hay pierde. El tema que usted mencionaba al principio. Por la cantidad de bosques tropicales y por el valor que se le podría dar al mercado. Nosotros tenemos proyectos por bono de carbono que en su conjunto no deben llegar a más de 150 millones de euros durante el protocolo de Kioto, que ha durado 5 años. Si lográramos poner en valor nuestros bosques tropicales, podríamos recaudar en 5 años 10.000 millones de dólares. Y eso equivaldría al segundo ingreso más importante para el país con respecto a las divisas. Bueno, por el momento el tema del que el nuevo ministro Pulgar Vidal se está preocupando es el de Conga, porque es un incendio que hay que apagar y pronto. Pero esperemos en todo caso que durante su ejecución sean temas de los cuales se hable, ¿no? Esperemos que las autoridades competentes, los que tienen que resolver y los que tienen que apoyar este tema y promoverlo, entiendan cuál es esta realidad y que hay que trabajar desde el momento hacia el futuro. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y por ponernos al día sobre este tema importante, pero que termina siendo olvidado por aspectos coyunturales. Gracias. Gracias. Jorge Segarra, director del Medio Ambiente de la Cámara Peruana de Comercio de Lima, ha estado con nosotros. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Claro, la red donde todo es posible. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. ESAN, la mejor escuela de negocios del Perú.